Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Ernesto, soy psicólogo y también terapeuta. Antes que nada, agradezco a Alejandro Segura y Teoría en Pocos Minutos por la invitación que han hecho para que en algunos de nosotros profesionistas estemos apoyando con temáticas que pudieran resultar de su interés. Yo hoy quiero compartirles acerca de la importancia de las relaciones interpersonales. Pues bien, primero que nada, me gustaría comenzar con una pequeña frase, y es que la mayoría de nuestras alegrías, y a lo mejor aquello que también nos llega a preocupar o a hacer momentos de tristeza, tiene que ver justamente con las relaciones que yo tengo con otras personas. Quizá un punto importante sería primero preguntarte a ti, ¿qué es lo que entiendes por una relación interpersonal, no? Voy a comenzar tratando de dar una pequeña y breve definición sobre a qué nos referimos cuando hablamos de una relación interpersonal. La palabra relación significa de alguna manera elementos que conectan entre sí. Entonces, cuando tratamos de ver este punto, es como aquellas conexiones que yo puedo establecer con alguno y que involucran varios elementos. En este caso, interpersonal se refiere a entre personas. Entonces sería aquellas conexiones que yo puedo llegar a tener, sean estas desde el nacimiento o durante el transcurso de mi vida con otras personas, que pudiera ser desde la familia, amistades, parejas, en el trabajo, en la escuela, en los diferentes lugares donde nos llegamos a desenvolver cotidianamente. Bueno, un punto de partida importante, además de la definición, pudiera ser entonces, ¿a qué se debe o dónde radica la importancia de las relaciones interpersonales? Voy a tratar de ir de manera breve compartiendo algunas de mis ideas y también las experiencias que tengo con respecto a este tema, el cual pues a mí me resulta bastante interesante y apasionante. Comenzaré por el hecho de que existe una evidencia muy sólida a nivel científico de que los seres humanos pues somos entes o personas o animales que somos socialmente naturales o naturalmente sociales más bien sería. ¿A qué me refiero con esto? Desde el momento en que nosotros comenzamos con nuestro proceso evolutivo, aquel tiempo donde a lo mejor nuestros antepasados se dedicaban a cazar, a sobrevivir, fue que comenzamos a hacer pequeños grupos. El grupo primario por excelencia, pues regularmente suele ser la familia. Sin embargo, primeramente hubo que ir consolidando o creando grupos entre diferentes elementos y personas para ir de alguna manera, pues, primero, sobreviviendo y dos, para darnos un espacio, un lugar donde nos sintiéramos acompañados, seguras, seguros y protegidos a lo mejor de los potenciales peligros que podría haber en aquel momento. A partir de todo este proceso evolutivo que fuimos llevando, donde comenzamos a desarrollar la capacidad de hablar, de comunicarnos, no solamente a través de sonidos, fue que entonces comenzamos a generar estas relaciones interpersonales. Algunas simplemente dijéramos de amistad o de acompañamiento y otras más que se vuelven más íntimas, como pudiera ser el caso ya de una familia. Pues bien, aquí es donde comenzamos con esta parte. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera guarda relación con las relaciones interpersonales en tu vida cotidiana? Voy a comentar algunos puntos que me parecen importantes, pero también sería agradable que al finalizar esta charla pudieras tú compartirme tus dudas, inquietudes o incluso experiencias para conocer qué es lo que significa para ti esta parte. Comenzaré con el hecho de que si bien podríamos decir que esto es entendida como una necesidad básica, bueno, las necesidades básicas están conformadas por la parte fisiológica, que de alguna manera pues es el comer, el dormir y necesidades que a lo mejor necesitamos atender y que son importantes pues para nuestro desarrollo y en nuestra vida diaria. Y están estas otras necesidades que podemos decir que son tanto sociales pero también afectivas.
Un ejemplo de esto sería cuando ustedes logran ver a un niño o a una niña pequeña, el cuidado que necesita cuando todavía a lo mejor está en edades tempranas, por decir 2, 3 años, de a lo mejor de una persona adulta, que no necesariamente a lo mejor son sus padres, pero sí sus cuidadores o cuidadoras principales. Entonces, ¿cómo poder decir que esto tiene algo muy significativo, pero al mismo tiempo puede influir bastante en la vida de alguien? Bueno, voy a decirlo de esta manera. Un primer punto sería que en estas necesidades sociales y afectivas, algo que trasciende quizá toda la parte del ser humano, es el hecho de que tenemos la gran necesidad de sentirnos queridas, queridos, aceptadas, aceptados, reconocidos, reconocidas por los demás. Y ustedes dirán, bueno, cuando de repente una persona a veces decimos, no, a mí no me importa mucho o no quisiera fijarme en el que dirán otros. Esto tiene una gran significancia porque muchas veces depende quién te diga las cosas y cómo te los dice, ¿no? En la naturaleza de las relaciones interpersonales hay elementos clave, como puede ser en este caso la comunicación, pero igual lo tomaré en otro momento. Entonces, ¿qué es o qué va estructurando una relación interpersonal? Bueno, imagínense el siguiente ejemplo. Tú estás en algún sitio donde a lo mejor no conoces a alguien y de repente, supongamos, estás en una ciudad, en algún lugar donde a lo mejor es nuevo para ti y no conoces absolutamente a nadie. Uno de los elementos más comunes es que a veces uno tiene la gran necesidad de empezar a sentirse que formas parte de algo, ¿no? A lo mejor decir, me va a tocar conocer nuevas personas, no sé cómo acercarme a esas personas o qué hacer. Sin embargo, algo muy importante es que nos gusta o nos agrada la idea de formar parte de algo y sentirnos que conectamos con. Tenemos una necesidad natural y es algo muy humano, comprensible y bastante esperado de sentirnos conectados. Con conexión me refiero a formar parte de, sentir que tienes un lazo, un vínculo con alguien más, que en este caso puede ser a una persona conocida o quizá en un caso como el ejemplo que estoy dando, una persona desconocida, ¿no? Entonces, ¿cómo estableces una relación interpersonal con alguien? Ese sería un buen ejemplo porque regularmente a veces nos sentimos un tanto, pues, intranquilos, con duda o no. Puede ser que a lo mejor tú seas una persona que se siente bastante cómoda y llega y fácilmente puede entablar una conversación con alguien más, aunque esta persona sea alguien desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué elementos van configurando todo esto en una relación interpersonal? Bueno, uno de ellos, primero que nada, es que nosotros tenemos maneras de comunicarnos que integran nuestra forma en que hablamos, pero también algo que se le llama lenguaje o comunicación no verbal, que integra elementos como lo pueden ser los gestos, el tono de la voz, los ademanes que yo puedo hacer, mi postura y entre otros elementos más. Cuando ustedes en este ejemplo se acercan, por ejemplo, con alguien, lo más común es que de repente, o sea, una persona se acerca contigo, porque puede darse también en el caso contrario, entonces, ¿cómo tú vas integrando estas partes, no? Primero, uno de los elementos, repito, clave sería la comunicación. En esta parte, cuando nosotros estamos estableciendo una relación, a lo mejor simplemente instantánea, me refiero, o breve, que puede ser a lo mejor cuando estás esperando a un compañero, una compañera, o cuando esperas el camión o el autobús para trasladarte a un lugar, o simplemente a lo mejor estás en la calle y pues conociste a una persona, ¿no? Es muy importante que en esta cuestión uno sepa de qué manera es cómo se relaciona con otros, solo que son preguntas que habitualmente no nos hacemos. Entonces, ¿cómo es que vamos configurando esta manera de relacionarnos con otras personas? Bueno, cuando nosotros estamos pequeñitos o pequeñitas y desde que estamos, ahora sí que llegamos al mundo, naciendo como unas o unos pequeños bebés, las relaciones que se van dando en nuestro ciclo de vida, cuando hablo del ciclo de vida me refiero
al tiempo que tú vas viviendo y en las diferentes etapas que te vas desenvolviendo, ahora sí que valga la redundancia, en tu vida. Desde la infancia, la adolescencia, la adultez, adultez mayor. Y durante todas estas etapas, tú te vas a ir relacionando con otras personas. Muy probablemente tengas experiencias variadas, donde pueda ser algunas muy agradables, otras quizá no tanto, y pues pueden ocurrir mil y unas circunstancias, ¿no? Las relaciones interpersonales primarias que vas a tener regularmente son con tus cuidadores. En este caso pudieran ser a lo mejor quizá tus padres o alguno de ellos, quizá papá, quizá mamá, o incluso pudo haber sido otra persona más. Hay ocasiones en las que nos toca, digamos que nuestros cuidadores primarios fueran nuestros abuelos, a lo mejor porque nuestros padres tenían que salir a trabajar o porque incluso a lo mejor lamentablemente fallecieron o fuiste adoptado, adoptada, o pues pueden darse situaciones muy diversas, ¿no? Entonces, las relaciones interpersonales primarias que estableces con tus padres son bastante importantes, desde lo que tú vas aprendiendo de ellos como lo que ellos aprenden de ti. Sé que suena un poco raro, pero a lo que me refiero es que es un proceso que va de ida y vuelta. En estas relaciones interpersonales, imagínate que tenemos aquí a dos personitas y en medio una flecha que apunta a ambas direcciones, porque de alguna manera lo que tú haces influye en las otras personas y lo que las otras personas captan del mensaje que tú transmites también va a regresar algo a ti de alguna forma. Entonces, las relaciones primarias, que puede ser en este caso con tus cuidadores, supongamos que son tus padres. Lo más habitual es que en esta relación tú aprendas muchas cosas. Desde que tú estás pequeño o pequeña, tu personalidad se va configurando. ¿A qué me refiero con esto? Las relaciones interpersonales, haz de cuenta que es como si tú fueras un rompecabezas, pero que empieza desde cero. No hay una figura. Entonces van a ir integrándose piezas que van a irle sumando a tu personalidad. Cuando hablo de personalidad me refiero a las características que te definen de cómo tú piensas, sientes, actúas e incluso de cómo también te relacionas contigo mismo, que es una relación de la que tomaré un poco más adelante. Bueno, cuando hablo de personalidad me refiero a esos elementos, de cómo tú piensas, sientes, actúas y también de qué manera eso influye en tu manera en que entiendes tu entorno y a las otras personas. Imagínense el siguiente ejemplo. Si a lo mejor mi papá y mi mamá me van diciendo que la vida es peligrosa, que tenga cuidado, que tengo que desconfiar de las personas o que no puedo confiar en otras personas, entonces eso es como irle sumando piecitas a lo que yo voy a hacer en algún momento y que a lo mejor puede ir transformando. Entonces, he de aquí la gran importancia de las relaciones interpersonales. Hagan de cuenta que es como si nosotros fuéramos una especie, repito, de rompecabezas en la que otros nos van integrando piezas de lo que es sus experiencias de vida. Y ustedes dirán, ah, caray, entonces solamente otros contribuyen y yo no formo nada. No, también algo importante es que tú vas más o menos eligiendo esas piezas, cómo las acomodas. Algunas pueden ser a lo mejor muy claras para ti y otras, digamos que son piezas que están presentes, pero que uno no se da cuenta a veces que están, digamos, en la manera de cómo yo me comporto o trato a otras personas. Bueno, en este, digamos, primer encuentro, donde se establecen las relaciones interpersonales primarias, algo que va a ser importantísimo es cómo aquellas personas que son mis cuidadores primarios o mis relaciones interpersonales primarias se encargan y me tratan a mí. Ustedes dirán, ah, caray, entonces quiere decir que en la infancia, si tuve un buen trato, un trato de tal manera, eso va a influir. Definitivamente sí. La respuesta es un sí. Y para aquellas personas que de repente tenemos dudas de cómo poder ser un trato, digamos, importante en las relaciones, bueno, algo que he aprendido es que las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que somos y con lo que tenemos. Y cuando hablo de lo que tenemos me refiero a lo que son mis recursos, mis capacidades
o aquellas herramientas que yo tengo para poder llevar a cabo alguna función. Por ejemplo, en este caso, el ser mamá, el ser papá. Entonces, cuando yo por primera vez tengo a alguien al cuidado mío, esa relación va a ser muy importante. Desde si yo soy alguien que le brinda atención, cariño, tiempo, dedicación, o a lo mejor tuve que estar trabajando y en esa parte no pude realizar muchos cuidados hacia con mi hijo o mi hija. Aquí algo significativo es que en la relación interpersonal va a ser muy necesario, desde mi apreciación, el hecho de que nosotros entendamos que todo eso, repito, va a influir en la persona. Bueno, ese sería un elemento importante. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones interpersonales que van teniendo elementos clave durante la infancia de alguien? Bueno, aquí en digamos en nuestras culturas, yo estoy hablando desde México, pero en lo que es en Latinoamérica, algo característico es que tengamos un sistema educativo donde el niño o la niña va pues a lo mejor a la escuela o sus papás lo llevan y entonces va también socializando. Ahí va teniendo otras relaciones interpersonales que son importantes. Algo que quizá pueda ser importante antes de pasar a este punto sería, creo que este es uno de los puntos que a veces a los papás, a los mamás o a los padres nos va preocupando. Em, ¿Qué características pudieran propiciar una relación interpersonal benéfica o incluso que de alguna forma pudiera ser agradable? No estoy aspirando a un ideal ni tampoco es mi intención, porque creo que todas personas tenemos recursos distintos. Sin embargo, un elemento clave es el juego. En esta primera etapa, que pudiéramos llamarle infancia temprana, el juego forma parte importantísima en la relación interpersonal. Entonces, como adulto, yo te preguntaría a ti, ¿tú cómo te divertías cuando eras niño? ¿Y de qué manera jugaban o no algunas personas contigo? Si no llegó alguien a compartir, a jugar contigo, bueno, entonces, ¿cómo lo harías tú? Esa es una de las formas más sencillas y que al niño o a la niña le van a servir bastante. Ahora bien, ¿qué pasa si de repente me refiero a ti como adulto, como adulta, en tu infancia careciste de ciertos detalles? Cuando hablo de carecer me refiero a algo que quizá tú no pudiste tener o que de alguna forma uno siente que no tuvo esa parte que pudo haber sido importante, ¿no? Bueno, supongamos que yo soy este papá y a lo mejor tengo un hijo o una hija y de repente en mi familia algo importante siempre era pues tratar de brindar todo aquello que tú necesitaras. Me refiero a cosas materiales, ¿no? En las relaciones interpersonales entra un elemento bastante importante, que es la parte del contacto físico. Esa sería una, además del juego. ¿De qué forma tú te sientes cómoda o cómodo para poder expresar tu cariño o el sentimiento que puedes tener por alguien más? No necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser alguna amistad, algún compañero de la escuela o el colegio, como le llaman en algunos lugares, o incluso también del trabajo. Bueno, a lo mejor de repente eres una persona que se siente cómoda dando una palmada a alguien. eh, Estas expresiones son bastante necesarias para todo ser humano. Muchos creemos o muchas creemos que solamente son necesarias o requeridas cuando se está pequeñito o pequeñita. ¿A qué me refiero? Bueno, yo tengo a lo mejor a mi cuidado a mi sobrinito, a mi sobrinita, y me encanta ser muy cariñoso con él, pero conforme, o con ella, pero conforme va creciendo, esta parte pareciera que tiene que desaparecer, ¿no? Ya no le digo, ya no le expreso a lo mejor a través del contacto físico o a través de las palabras, lo que yo puedo llegar a apreciar de esa relación interpersonal o los sentimientos que yo puedo llegar a desarrollar o tener con esa persona. ¿A qué me refiero? Ponte a pensar cuándo fue la última vez que tú a través del contacto físico le expresaste a alguien
lo que tú llegas a sentir por esa persona. Claro, también otro elemento clave es el nivel o el grado de confianza que pueda haber en la relación interpersonal. A mayor nivel de confianza, a veces es más sencillo poder tener estas muestras de cariño, de afecto, que tienen que ver con el contacto físico. Otro punto importante en este caso es también el nivel de intimidad que hay en la relación interpersonal. Y con intimidad no me refiero exclusivamente a la parte sexual, sino en esta cuestión sería el hecho de qué tanta cercanía, confianza e incluso, ¿por qué no?, seguridad puede darse en esa relación interpersonal. Imagínense lo siguiente: un niño o una niña, digo, sigo tomando el ejemplo de niñas y niñas porque es de lo que estamos hablando, se siente cómodo para decirle a su familia, a sus padres, que en la escuela, en el colegio, alguien le está golpeando o lo están acosando o la están acosando, ¿no? A esto se refiere el nivel de intimidad. Claro que es más común que esto se dé en lo que sería la familia, pero también puede darse a lo mejor con las amistades, teniendo en cuenta que estamos en el momento de la infancia, ¿no? Entonces, algo de lo que rescato en esta parte, además del contacto físico, el nivel de intimidad, pudiera ser también lo que se denomina qué tanto sería en este caso el sentido de pertenencia. ¿A qué me refiero con sentido de pertenencia? ¿Qué tanto yo percibo o me doy cuenta de que formo parte de un grupo? Entonces, y también el grado o el nivel que el grupo me acepta, que puede también identificarse uno entre pares, me refiero como niños, supongamos, ¿no? Yo les voy a proponer un juego y a lo mejor qué tanto ese grupo lo puede aceptar y yo qué tanto me identifico con ese grupo de amiguitos, de amiguitas y de qué forma reciben eso, la manera en cómo yo interactúo con ellas y con ellos, ¿no? Estos tres elementos creo que son clave, sumándolo ya al del juego. Entonces, si tú estás en un momento donde a lo mejor tienes hijos que puedan tener, bueno, que puedan ser a lo mejor bebés, y uno diría, ah, caray, ¿y yo qué tanto puedo jugar con un bebé o con una bebé, no? Pero el hecho de hacer expresiones como risa, el hecho de tener contacto físico, el emplear un tono de voz que a lo mejor, bueno, más que un tono de voz, palabras de afecto, mmm, todos estos elementos son muy importantes en la relación interpersonal. Mientras mayormente se sienta un niño, una niña amado, amada, apoyado, apoyada, comprendido, comprendida, escuchado, escuchada, valorado, valorada y también reconocido. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Valorado sería que de alguna manera yo le transmito que me es importante. Y el ser reconocido y aceptado se refiere a que a lo mejor ese niño o esa niña piensa diferente a mí, pero no por eso yo le voy a decir que está mal o que es erróneo. Muchas veces nosotros, por ejemplo, si un niño te dice que un objeto tal, ¿no? Por ejemplo, una pluma y a lo mejor te dice que es un avión y tú le dices al niño, no, eso es una pluma. Entonces, esto tiene que ver con el poder de la imaginación del niño, pero para él o ella en ese momento puede ser un avión debido a su imaginación. No es que esté diciendo que le tengan que dar por su lado, como decimos aquí en la región, sino me refiero a aceptar que también puede tener otras maneras de entender el mundo, que no necesariamente son las mismas que yo tengo, pero que las puedo respetar y que puedo decir, ah, ok, en ese momento para ese niño o esa niña es un avión. A lo mejor con el paso del tiempo él te puede decir que es otro, que este objeto tiene otro, pues otro nombre, ¿no? A eso es con la parte en la que estoy comentando ahorita. Y bueno, supongamos que entonces las primeras relaciones retomando en la infancia serían con los padres y en los contextos donde se envuelve. Ahora también puede darse el caso de que el niño o la niña no vaya al colegio, a la escuela, entonces, pero a lo mejor muy probablemente en algún contexto donde se desarrolle puede tener acercamiento con otras personas, que bien pueden ser personas adultas, jóvenes o niños y niñas.
Entonces, todas estas relaciones interpersonales van de alguna manera a ir influyendo en cómo nosotros, cuando fuimos niñas y niños, entendíamos el mundo y la vida. Em, Creo que no podría decir que hay como una receta mágica. Sin embargo, algunos puntos que pueden ser a lo mejor significativos serían los siguientes. Primero que nada, un valor muy importante a mi parecer tiene que ver con el hecho de hacer sentir querido o querida a un niño o a una niña. Repito, desde el juego, el contacto físico, el hacerle, es hacerle saber de manera verbal que te importa, que lo quieres, que la quieres, eso ayuda mucho. Dos, el respeto. Si yo de repente a lo mejor puedo decir que mi hijo o mi hija difiere de mis puntos de vista, hay que respetar y hay que entender que esa es una manera diferente de cómo él concibe el mundo. Claro que tú vas a hacer una función muy importante en esta relación porque le vas a ir guiando. Entonces, algo muy característico es que de repente tú tengas que, vamos a decir, irle mostrando qué camino al niño o la niña puede seguir cuando a lo mejor se puede, por decirlo de alguna manera, desviando de ese camino. No me refiero a que estuviera en una situación de riesgo o de peligro para sí mismo, para sí misma o para otros. Ahí sí ya es cuando diríamos, ah, caray, vamos a ver qué podemos hacer. Sin embargo, eso ya sería en otro punto, en otro tema. Y no menos importante, creo yo, hoy en día la sociedad nos está llevando a que tengamos actividades o largas jornadas de trabajo, ¿no? Entonces uno dice, ah, caray, llego cansado del trabajo, de los quehaceres del hogar, me mantengo muy ocupada, ocupado, pero algo muy importante es que cuando pases tiempo con tu hijo o hija, sea en esa relación interpersonal un momento para los dos. ¿A qué me refiero? Hay que dejar y focalizarte en ese momento, en el tiempo que estás pasando con él, con ella, con ellos, con ellas. Porque en ocasiones uno está presente físicamente, pero a lo mejor tu hijo, tu hija, el niño, la niña te pregunta algo y tú estás en el teléfono celular, estás atendiendo otra cuestión que a lo mejor parece momentáneamente más importante. Igual, no te digo que no los atiendas, atiéndelos, sin embargo, hay que dejar ese momento que es exclusivo para esa relación interpersonal, porque estoy muy seguro que muchos de ustedes van a estar reviviendo a lo mejor experiencias y van a decir, a mí me hubiera encantado que mi mamá, mi papá hubiera compartido, hubiera pasado tiempo conmigo, tenía que salir a trabajar. Entiendo que a veces es complejo o que uno puede llegar cansado de las diferentes ocupaciones o estar cansado, cansada de las diferentes ocupaciones. Pero créeme que tu hijo, tu hija en esa relación interpersonal, cuando sea una persona más joven, o perdón, cuando sea una persona joven o adulta, te lo va a agradecer como no tienes una idea. Ahora bien, esto sería en la etapa de la infancia. Cuando pudiéramos estar hablando ya de un momento donde las relaciones interpersonales pasan, digamos, cuando eres joven, en este momento las relaciones interpersonales a lo mejor ya no necesariamente son específica y únicamente con la familia. Decíamos que, por ejemplo, también en la infancia los niños pueden tener relaciones interpersonales con amiguitos, amiguitas de la escuela, del colegio, de a lo mejor del lugar por donde están viviendo y alrededores, ¿no? Entonces, eh, cuando llegamos a la etapa de la juventud, que en este caso vamos a entender como adolescencia, las relaciones interpersonales van a ir, ahora sí que en este como rompecabezas al que me refería, van a ir siendo, más bien va a existir muchas piezas que van a entrar y otras que a lo mejor quizá no van a ser necesarias para nuestro propio rompecabezas. Entonces viene una parte muy importante que es cómo se va en utilizando este ejemplo del rompecabezas, cómo se va a ir armando, desarmando y cambiando también de piezas lo que sería nuestra identidad, que es aquello que me define. Con identidad es cuando tratamos de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Entonces, bueno, es muy natural que empiece el interés por pertenecer a ciertos grupos sociales. ¿A qué me refiero con grupos sociales? Bueno,
A veces te vas a identificar con determinados grupos dentro de los diferentes lugares en los que estés pasando tu vida. Pudiera ser la escuela, el colegio, pudiera ser a lo mejor los clubs, que de repente a lo mejor vas a un taller o a un grupo de deportes, de cultura. Todos estos grupos de alguna manera también son relaciones interpersonales que van a ir eh, sumándole a lo que es en este caso tu persona. En este momento, creo que uno de los puntos importantes es que las relaciones interpersonales que se van dando en la parte de la familia van a servir como un puente para estas otras que son a lo mejor externas a la familia. ¿A qué me refiero? Si tú tuviste una relación donde le brindaste apoyo, confianza, incluso, ¿por qué no? La posibilidad de que tu hijo o hija se sintiera seguro, segura contigo misma o contigo mismo, bueno, probablemente él o ella va a tener una desenvoltura muy similar. Me refiero a desenvoltura a cómo él se va a relacionar y a comportar con otras personas, ¿no? Entonces, todo esto va a ser muy importante. Sin embargo, en las relaciones interpersonales, una de las grandes inquietudes con las que me he topado es que los padres muchas veces tienen dudas y quieren saber cómo va la vida de sus hijos o de sus hijas. Bueno, una recomendación importante para poder establecer es que si tú tuviste una relación donde hubo confianza, apoyo, escucha, entendimiento, es muy probable que eso continúe cuando tu hijo o tu hija está en la etapa de la adolescencia. Ah, caray, y dices, bueno, no hubo la oportunidad de hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué puedes comenzar a hacer? Uno, sería que en la medida de lo posible tengas acercamientos, ahora sí que cuando te resulte, ahora sí que el tiempo, cuando te resulte posible, porque a veces también se tienen otras ocupaciones. Lo interesante sería ver también cómo nos acercamos a a nuestros hijos o hijas, ¿no? De repente, las preguntas más habituales es cómo te fue en la escuela, eh, pero algunas veces nos hemos preguntado qué temáticas son de interés para nuestros hijos o nuestras hijas. Lo más común es que uno suponga que esos son los temas, pero esos son temas que nos interesan a nosotras, a nosotros, no quizá tanto a ellos o a ellas. Entonces, de repente, tu hijo le puede gustar leer, le puede gustar practicar algún deporte, los videojuegos o alguna actividad que a lo mejor sea de su agrado. Eso pudiera ser importante. Hay que tratar de, en la relación interpersonal, conocer cuáles son los gustos, las preferencias. Mm, Uno a veces como padre desea conocer todo el mundo de tu hija o de tu hijo, ¿no? Pero también está el espacio privado tanto tuyo como de ellos o de ellas. Hay cosas que a lo mejor tú no necesitas saber de tus hijos ni que ellos necesitan saber de ti. Un ejemplo de esto sería, vamos a suponer que pues tu vida sexual es privada y no tendría por qué ser a lo mejor un tema de interés para tus hijas o tus hijos, ¿no? Así como va a haber temas que también ellos sean muy privados y propios y que a lo mejor quizá no deseen compartirlo. Y esto no significa que no tengan la confianza en esa relación, sino que a lo mejor son cosas que ellos pueden manejar con sus propios recursos. Hay que entender que están en un momento donde la aceptación en los grupos sociales es muy importante y que de repente uno dice, ah, caray, se está relacionando con un grupo que a lo mejor no es de mi agrado. Bueno, entonces primero que nada hay que ver de qué forma se está relacionando con ese grupo. A lo mejor tú puedes conocer a las amigas, los amigos. Sin embargo, un puente muy importante es que también los errores que él o ella pueda cometer en esta relación interpersonal con otros le van a dar aprendizajes. Nuestro trabajo en ese sentido pudiera ser el que yo puedo reconfortar a mi hijo o a mi hija a lo mejor cuando pudo fallar en algo. ¿A qué me refiero? Supongamos que también uno eh, llega a tener una relación de pareja, porque también es característico en esta etapa, ¿no? Las relaciones interpersonales no solo se dan entre amigas, amigos, sino también empieza el interés por tener una pareja y a veces es muy característico esto, le gusta algún jovencito, alguna jovencita y resulta que no hubo a lo mejor la posibilidad de pues tener esta relación, ¿no? O a lo mejor terminaron. Bueno,
En esta cuestión hay que tener una habilidad muy importante, creo yo, que es la escucha. Primero que nada, saber escuchar lo que tus hijas e hijos te quieren compartir y te quieren comunicar. Porque muchas veces uno, antes de saber qué es lo que está ocurriendo, eh, le das un consejo que no es malintencionado, que es muy bien intencionado. Sin embargo, todavía no conocemos de la situación, ¿no? Entonces todo esto es importante. Igual, retomar el punto que compartías un instante, conoce sus intereses. Yo sé que de repente a lo mejor para ti el videojuego tal quizá no sea de tu grado, de tu interés, pero te aseguro que si no tuviste esa cercanía en algún momento con tu hija, tu hijo cuando eran más pequeños, en la relación interpersonal también se puede hacer algo que se denomina una reparación. Esta reparación es cuando, por ejemplo, no hubo un vínculo tan a lo mejor tan cercano, tan próximo, pero claro que puede llegar a darse ese acercamiento posteriormente. Conoce sus gustos, cuáles son sus planes, proyectos de vida, temas que resulten de interés para él o para ella. A lo mejor incluso puede que te diga cosas como cómo te acercaste tú a tu pareja, cosas como esto, ¿no? O incluso puede que se dé la oportunidad de hablar de cuestiones ligadas a la sexualidad y cómo la pueden practicar de una forma segura. Lo importante de esto en la relación interpersonal, ahora pasando a la otra parte, también si tú eres una joven o un joven, es que muchas veces, en ocasiones uno siente que los padres pueden estar cuestionándote, regañándote, o incluso que solamente quieren estar ahí molestando lo que tú realizas. Pero también a veces te hago la invitación a ti, joven, que puedas tener un momento, porque las personas que pueden ayudarte, que pueden a lo mejor comprenderte en este caso, además de tus amigos, amigas, que también es una parte muy importante, pudieran ser, en este caso, tus familiares. Sé que en algunas ocasiones uno tiene la idea de que no te van a entender, porque ellos a lo mejor solo están ahí para regañarte, para castigarte o para decirte que haces mal. Sin embargo, a veces hay que también darnos la oportunidad de ver. Puede que quizá lo que tú estés entendiendo como un regaño, a lo mejor para ellas o ellos, me refiero a tus padres o las personas que te cuidan, estén encontrando una manera de cómo decirte que te quieren, pero esto sí es importante. A veces se pueden dar muchos malentendidos, ¿no? Y creo que eso puede ser uno de los puntos más significativos. Con tus amigas y tus amigos, bueno, pues es muy común que en las relaciones interpersonales uno pueda hablar de bromas, de experiencias, de muchas cosas que son importantes en ese momento, ¿no? A lo mejor del chico, la chica que te gusta, incluso de lo que es tu interés, a lo mejor si practicas algún deporte, tú vas más o menos sintiéndote cómoda o cómodo con aquellas personas que bueno, más bien con aquellos amigos o amigas o jóvenes que a lo mejor tienen características similares con quienes te identificas o incluso con quienes puedes confiar, ¿no? En una situación a lo mejor complicada o solamente para compartirle algo personal. En esta relación interpersonal, lo más común y creo que es muy importante es que nosotros estamos en una etapa donde las experiencias son bastante amplias y puedes encontrarte con situaciones muy diversas. Yo creo que algo importante es que tú como joven, seas un chico, una chica, puedas distinguir muy bien de qué te aportan esas relaciones interpersonales y quizá qué no tanto. ¿A qué me refiero? Si alguien te propone una actividad riesgosa o que no puede ser benéfica para ti o que puede lastimar a otros, creo que es importante a veces también desde esa edad, cuando uno se siente cómodo para decir, ¿sabes qué? Yo no estoy interesado, no quiero. Uno a veces teme al rechazo en esa edad. En esta es importante el sentirse aceptado y formar parte de los grupos. Por eso digo la importancia de las relaciones interpersonales, porque de alguna manera van configurando todo lo que somos. Entonces creo que es algo totalmente válido poder decir a veces cuando tú eres joven, no, o no quiero formar parte de, con tu propio estilo, a tu manera y usando tus propias palabras. Bueno, hasta aquí hablamos ya un poco más de la etapa de la adolescencia, ¿no? Ahora bien, llega un punto importante cuando puedes llegar a ir, en este caso, formando tu propio
plan o proyecto de vida donde puede incluir o no el formar una familia o tus sueños en este caso. Los dos contextos, contextos me refiero como a los lugares donde te vas a desenvolver, va a depender de cuáles sean tus planes. Si no tienes un plan, un proyecto de vida, tampoco es que sea malo. La idea aquí nada más es que tengas como una idea básica de qué te gustaría hacer con tu vida y ver si eso es algo que puedes llevar a cabo. Entonces, creo que en esta parte algo significativo es el hecho de en las relaciones interpersonales cuando estamos ya en la etapa adulta o la adultez temprana, en este caso podemos ir viendo cómo nos relacionamos con las personas. Una pregunta muy importante que hago la invitación a que nos hagamos, si tú quieres y deseas una relación de pareja, ¿qué ocurre regularmente? Bueno, uno a veces simplemente puede desear o quiere tener una relación de pareja, sin embargo, a veces por azares del destino o como quieras llamarle, se dan las cosas. Pero en muchas ocasiones a veces simplemente puede ser atracción física o porque había interés o afinidad, me refiero con afinidad como cosas que son en común entre tú y la otra persona. Pero un punto importante que yo te puedo decir que quizás resulte de ayuda es que te hagas la pregunta de qué características son las que tú deseas en una relación de pareja o cómo te agradaría a ti tener una relación de pareja. Por ejemplo, donde exista el respeto, donde exista el cariño, ahora sí que lo que resulta importante para ti. Esto en las relaciones interpersonales creo que es algo muy valioso porque en muchas ocasiones simplemente se establecen las relaciones y de repente pues resulta que tú tenías una perspectiva de cómo veías a esa persona y resulta que cuando le empiezas a conocer es muy diferente, ¿no? Y a veces uno permanece en la relación de pareja porque a lo mejor quiere a la otra persona o por diversas causas. Sin embargo, lo que tú buscas o lo que deseas en una relación o los planes que tienes, por ejemplo, para una relación de pareja son diferentes a los que esa persona tiene. Y en esta parte, creo que eso puede ser de mucha ayuda. El ir conociendo en estas relaciones lo, lo importante de esto, creo yo, es algo que nos ocurre a todos. A lo mejor va a sonar muy loco lo que les voy a compartir, pero en esta parte la realidad más común, creo yo, es que aprendemos por ensayo y error. ¿A qué me refiero? Vas a tropezar, claro, y esto te puede dar ciertos aprendizajes. El inconveniente se genera a lo mejor cuando uno tropieza en varias ocasiones y quizá no encontraste qué hacer en ese momento o no supiste cómo manejar la situación, entonces uno puede ir tropezando en varias ocasiones con situaciones muy parecidas. Este es como uno de los puntos que a veces nos puede llegar a ser o nos puede generar algún inconveniente. En esta cuestión, a veces no es malo que te equivoques, repito. En sí, eso te va a dar aprendizaje. En las relaciones interpersonales vas a aprender. Incluso puede que aprendas en una relación que a lo mejor no fue muy agradable, qué no quieres. E incluso qué no permitirías en esa relación. Entonces, en realidad, toda experiencia de vida nos va a dar un aprendizaje. Y las relaciones interpersonales siempre nos van a sumar y nos van a ir sirviendo para ampliar incluso lo que tú eres como persona. ¿Conoces a alguien? Repito, no necesariamente tiene que ser una relación de pareja, ¿no? A lo mejor un compañero o compañera del trabajo, de la universidad, en el momento en el que te encuentres en tu vida, resulta que tú nunca habías visto una película de terror, ¿no? Y de repente te interesa. A eso me refiero con que toda relación interpersonal, supongamos que aquí esta parte, este es el rango de lo que es tu persona. Entonces, cada vez que vayas desarrollando relaciones interpersonales, ese rango se va a ir ampliando más y más y más, siempre y cuando también sean cosas que te puedan aportar a ti y tú también aportas a las otras personas. Es, como decirlo, como el ejemplo que daba de que es una flecha que apunta hacia los dos lados. Siempre va de un lado a otro y también del otro al uno, por decirlo de alguna forma. Creo que algo que quisiera agregar en esta cuestión, ya para ir concluyendo, sería uno, primero, toda relación interpersonal, bueno,
No dejando de lado esta parte, ¿no? Cuando se va a lo que es la conformación de una familia, de una pareja, las relaciones interpersonales en cualquier momento de tu vida van a contribuir de una forma u otra. Algo que puede ser muy significativo es que en algún momento estas relaciones también pueden llegar a concluir, ya sea porque una de las personas se retiró de tu vida, falleció o tuvo que mudarse o ir a vivir a otro lugar. Pero algo importante que te voy a comentar es que también uno va integrando, no sé si llamarlo de esta forma, características de las otras personas que en algún momento fueron importantes para ti. Y aquí ya va a depender mucho de cómo seas tú. Sin embargo, un elemento en común es que a lo mejor van a haber a veces recuerdos de esas personas que en algún momento fueron importantes para ti. Y algo que te puedo decir es que esos elementos es como piezas que definitivamente de ese rompecabezas van a seguir presentes en ti y que van a seguir por tiempo. No sé qué tanto sea esto bueno o no, porque depende de qué pieza y qué experiencia es la que se esté integrando. Y por decirlo de alguna manera, pues todas pueden ser muy importantes. Entonces, para ir concluyendo ya en esta parte, lo único que quisiera compartirte son algunas cosas. Primero que nada, para retomar, es toda relación interpersonal va a influir en varios elementos importantes de tu vida. Dentro de estos son y serían tu salud y bienestar. El otro pudiera ser en este caso tu estado de ánimo, la manera en cómo conoces y aprendes el mundo, incluso cómo te desarrollas en tu plan y proyecto de vida, porque a lo mejor si tus padres, su punto clave fue estudiar, 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 puede que eso influya en ti. O a lo mejor cambias conociendo a otras personas. Y pues también cómo va a influir en la manera en cómo te desempeñas en tu trabajo y en la escuela o en los diferentes lugares donde tú puedas. Ahora bien, quizá mucho de lo que se espera en estas charlas es que se den como tips o cuestiones prácticas, entonces voy a tratar de dar algunos de ellos. Uno es, yo te haría o te daría la recomendación de que te hagas tres preguntas. Primero, ¿cómo te relacionas con las personas que hay a tu alrededor? Claro que pueden ir variando, pero que tú identifiques cuáles son las relaciones interpersonales que tú tienes más significativas y cómo se da esa relación. Me refiero tanto de tu parte hacia con ellos y de ellos contigo. Ejemplo, a lo mejor para mí me siento muy a gusto cuando mi abuela me abraza, pero quizá yo no me siento muy cómodo cuando yo tengo que dar un abrazo. Entonces, ¿cómo yo me relaciono con otras personas, no? Luego, ¿de qué manera demuestras la importancia que tienen esas relaciones interpersonales en tu día a día? A lo mejor les preguntas cómo estás, quizá eres de quien les da un pequeño detalle o eres más reservado, más reservada y simplemente les das una palmada. Entonces todo esto pudiera ser significativo. ¿Cómo demuestras tú la importancia de esas relaciones interpersonales? Y no menos importante, cómo cuidas y mantienes esas relaciones. Ejemplo, tengo mis amigos que a lo mejor son de la preparatoria, de la secundaria, de la universidad y a lo mejor nos vemos una vez al año. Esa es una manera de cómo cuidas tus relaciones interpersonales. No saben que el 8 de agosto se van a ver de los años y si no cambian agenda una fecha nueva. Entonces, ¿cómo tú cuidas y mantienes esas relaciones interpersonales? Y no menos importante, la relación que tienes contigo mismo o contigo misma. ¿Cómo es esa relación? ¿Te sientes a gusto de estar cuando hay a ti un momento a lo mejor de tranquilidad? ¿O es difícil relacionarte contigo mismo? Vienen muchos pensamientos, ideas y es agobiante. O incluso si a lo mejor hasta no quieres estar a solas. Todo eso nos ayuda a comprender y a entender cómo es que nos relacionamos tanto con otros como contigo misma o contigo mismo. Y los tips son muy sencillos, o eso creo yo, ¿verdad? Pero he aprendido gracias a las cuestiones terapéuticas
que cuando tú ayudas a otras personas, es curioso porque pareciera que también te ayudas a ti mismo o a ti misma. Entonces te propongo que trates de ser, en términos generales, en tus relaciones interpersonales, una buena persona. ¿Qué características? Pues ahora sí que depende del criterio que tú tengas de una buena persona. Una persona que a lo mejor pudiera ser solidaria, me refiero a que puedas apoyar cuando se requiere, pero también sin descuidarte a ti mismo o a ti misma. ¿A qué me refiero? Puede darnos el caso de que yo quiera ayudar, pero de repente me pierdo a mí mismo o a mí misma, ¿no? O sea, no tengo un tiempo para mí o para, en este caso, para mi persona. Dos, ver de qué manera demuestras tu afecto. Aunque suene cursi, tengo la idea de que el amor resulta muy curativo en todos los términos posibles. Entonces, creo que hay que checar cómo yo demuestro mi afecto hacia los otros y también de qué manera me agrada a mí que demuestren afecto. A través de besos, de caricias, de un abrazo, de una palabra, de un escrito, de una canción. Y que un punto para cerrar ya todo esto sería el hecho, además del ser solidarios y de ver cómo demuestro este afecto, también integrar las cosas que le dan tranquilidad y bienestar a tu persona. Porque en la medida en que tú estés más tranquilo, cómodo y cómoda, tus relaciones interpersonales van a ser más agradables. Si tienes pasatiempos, si a lo mejor algún hobby, algo que resulte agradable para ti, intégralo en tu día a día. Más quizá en estos momentos de lo que es la contingencia puede ser algo de mucha ayuda. Y elementos a lo mejor claves que son muy simples en nuestra cultura aquí en Latinoamérica, en México creo yo. A preguntar al otro cómo está, qué necesita, el saludar, buenos días, buenas tardes, todos estos elementos que son valores o que son referentes a valores como lo puede ser la cordialidad y el respeto. Creo que son elementos clave que nos pueden funcionar a todas y a todos en las relaciones interpersonales. Por mi parte sería todo. Quedo en la disposición si en algún momento tienes alguna duda o alguna inquietud. Con gusto puedes contactar y en este caso, pues creo que con esto cerraríamos. Gracias por tu atención, tu paciencia y tu disposición. Ha sido un placer estar contigo y me despido deseándote un agradable día. Gracias.